Alguna vez os he contado que yo cuando saco a mi perro lo suelo hacer por el campo. Es un poco es una forma para hacer un poco de ejercicio, para moverte, te relajas, te despejas un poquito. Y también yo lo utilizo desde una perspectiva espiritual. ¿Qué hago cuando salgo por el campo? Bueno, pues en un lugar donde no hay nadie, no hay nada, que solo se ve el horizonte, campo y demás, pues oro, medito en la palabra. Cuando estoy en momentos de preparación del mensaje, pues voy meditando en la palabra, voy meditando en lo que Dios va poniendo en mi corazón y a veces incluso ya voy predicando yo en mi cabeza. Eso suelo hacerlo los sábados. ¿Qué ocurre? Pues que esta semana, cuando yo iba por uno de los caminos, y es lo bueno de vivir en Casarúbolos al extremo de todo, que tienes 3, 4 caminos para poder ir, estaba tomando un camino donde hay varios árboles. Hay una fila larga de árboles. Y veo pues una urraca que está por ahí graznando o lo que sea que hagan las urracas. Y mira qué simpática, tal. Y sigo andando con normalidad. Sin embargo, cuando yo avanzo, la urraca va y me persigue y se pone en el árbol en el que está más cerca mía y sigue graznando. Cuando yo avanzo, hace lo mismo 3 o 4 veces. Y ¿me estará persiguiendo a mí? Digo, ¿estará yendo a por mí? Bueno, ¿qué sucede? Al día siguiente hago lo mismo. La urraca hace prácticamente lo mismo, toda la semana. Se ve pues que tendría ahí unos huevos, ¿no? Pues yo pensaba, pues tendrá huevos, no tendrá huevos, como me hacía gracia, lo grababa, se lo enviaba a Miri, mira la urraca cómo me está persiguiendo, se lo enseñaba luego a los niños, les hacía mucha gracia. Bueno, ¿cuál es lo que quiero deciros? Que cualquier cosa nos distrae de hacer lo que realmente tenemos que hacer. En vez de estar orando y de estar meditando, yo estaba atento al pájaro que me estaba persiguiendo. Que sí, que era muy entretenido, que era muy curioso, pero cualquier cosa nos distrae. Cualquier cosa nos saca de lo que de verdad tenemos que hacer y de lo que de verdad es importante para nuestra vida. A veces son cosas importantes, son cosas relevantes, son sucesos que requieren nuestra atención. Otras veces son un pájaro que pasa por alrededor, pero nos distrae. Así es como es el pueblo de Dios. Somos un pueblo que se distrae. Somos un pueblo que se dispersa. Y esto lo podemos ver desde el principio y desde el comienzo. Nosotros nos olvidamos de algo muy importante. Pero para eso tenemos que irnos al principio. Génesis 1, 27 y 28. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Somos creación de Dios para estar con Él. Es decir, espiritualmente teníamos toda respuesta. No hacía falta ninguna otra cosa más. Estábamos completos y estábamos llenos. Génesis 2.7, cuando Dios influye espíritu de vida en nosotros, ¿qué más necesitábamos? Lo teníamos todo. Génesis 1.28 nos dice que nos daba toda la creación para que pudiésemos disfrutar de ella. En Génesis 2.18 nos dice, como el hombre está solo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle ayuda idónea. Habla luego de la fauna y de todo lo demás, también habla de la mujer, de la familia. Lo teníamos todo al alcance de nuestra mano. Todo lo que podía necesitar el ser humano ya lo tenía. ¿Qué sucede? Que el ser humano se dispersa. Que el ser humano, el hombre y la mujer, se dispersan, se distraen y en vez de quedar dentro del pacto donde lo teníamos todo, deciden hacer caso a alguien que nos estaba distrayendo. Todo lo que teníamos lo perdimos. Génesis capítulo 3. Todo lo que estábamos pudiendo disfrutar, lo dejamos. ¿Por qué? Por una mentira, por un engaño, haciéndonos creer que nosotros íbamos a ser Dios. Este es el problema del ser humano, que teniendo todo, lo dejamos para intentar aferrar a algo que no es verdad y que es una mentira. ¿Qué es lo que le dijo la serpiente a Eva? ¿Qué es lo que dijo Satanás al ser humano? Si tú te rebelas contra Dios, si tú pecas, ¿qué pasará? Vas a ser como Dios. Se te abrirán los ojos. Es decir, tuya será la ética, tuya será la moral, tú vas a tener el poder para determinar, tú vas a ser como Dios. ¿Cuál es el problema? El engaño y la mentira.
Por eso ayer, cuando estaba hablando con los hermanos en el segundo grupo, en internet, les recordaba Juan 8:44, en 5 ocasiones de una forma directa o indirecta, habla de mentira en cuanto a Satanás. En un versículo, 4, 5 veces habla de mentira. ¿Por qué? Es lo que hace Satanás. Vamos a mentir, vamos a engañar para que el ser humano no pueda disfrutar de la creación, no pueda disfrutar del plan de Dios. Y ahí es donde nosotros estamos. Génesis 3, todo centrado en el yo. Todo es el yo. Y es la sociedad en la que estamos. Si vosotros leéis las consecuencias del pecado en Génesis capítulo 3, versículos creo que del 16 en adelante, o por ahí, leedlo, vais a ver cómo es lo que sucede en el día de hoy. Tal cual, todo centrado en el yo. Y cuando nosotros nos centramos en el yo, es un fracaso. Es un fracaso total y absoluto, y el mundo vive así, centrado en el yo, que es el problema de Génesis 3. Pero es lo que se predica en todos los sitios. Cuando digo se predica me refiero fuera, en el mundo. Es lo que se habla, es lo que se transmite. Yo. Es lo más importante, es el yo. Sin embargo, no nos damos cuenta de que hemos perdido toda respuesta. Dios tiene que hacer algo para que el ser humano pueda llegar a entender y a comprender. Dios tiene que hacer algo para que las personas vuelvan a ese lugar donde hay respuesta. ¿Qué es lo que hizo en aquel tiempo? Pues cuando el ser humano estaba en esclavitud en Egipto y lo sacó, ¿cuál era el problema del ser humano? ¿Cuál era el problema del pueblo de Dios? Era el pensamiento. Ese era el problema. Seguían viviendo como esclavos, en esclavitud. Seguían viviendo bajo ese yugo, que no era un yugo real, era un yugo mental. Era un problema que se había enraizado y había grabado en su mente y en su corazón. Seguían pensando en esclavitud cuando tenían toda la libertad y todo el poder. En ese momento, Dios levanta el tabernáculo. Mejor dicho, les manda levantar el tabernáculo. ¿Dónde tenía que estar el tabernáculo? Pues mira, dice Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Para qué estaba el tabernáculo? Para que Dios pudiese estar en el medio del pueblo y habitar con ellos. No solamente para que Dios pudiese habitar con ellos, sino para que ellos viesen que Dios estaba con ellos. ¿Por qué hizo eso Dios? Porque eran tan cabezones que si no veían el tabernáculo, se olvidaban de que Dios estaba con ellos. Eran tan pobres de corazón en ese sentido, tan tercos, tan débiles, que si no veían el tabernáculo, ¡ay, ¿dónde está Dios? ¿Nos habrá dejado? Ese era su problema. Números 2, del 1 al 2, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Era el centro de la vida y del día a día, el centro del vivir. Cuando ellos salían a por agua, ¿qué es lo que veían? El tabernáculo en el medio. Cuando ellos iban a ver a su vecino a pedirle sal, ¿qué es lo que veían? El tabernáculo en el medio. Cuando ellos iban a dar un paseo, a comer o a hacer cualquier cosa, ¿qué es lo que veían? Ahí está Dios, en medio del pueblo. Y en aquel tiempo también en el cual, cuando había una nube, un torbellino encima del tabernáculo, y depende de lo que sucedía, pues podemos partir, nos quedamos, partimos. Era algo visible y evidente para todos. Era el centro del día a día. Todo pasaba por el tabernáculo. Cuando ellos se movían, ¿qué es lo que iba adelante? Vamos a movernos y vamos a cambiar de lugar. ¿Qué es lo que va adelante? El tabernáculo. Cuando acampamos, ¿qué ponemos en el centro? El tabernáculo. ¿Dónde vamos a encontrar respuesta? Al tabernáculo. ¿Dónde va Moisés a encontrarse con Dios? Al tabernáculo. Esto
es la respuesta. ¿Qué es lo que había en el tabernáculo? Eso lo podéis leer tranquilamente. En la palabra de Dios tenéis todo bien descrito, con los materiales, las medidas, tenéis toda la información ahí. Si queréis un resumen, pues vais a Hebreos capítulo 9 y ahí os hace un resumen de lo que había en el tabernáculo, pero había una parte especial, que es el arca de la alianza, donde estaba el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Es decir, ahí estaba el testimonio y el testigo de la obra y el poder de Dios para preservar y llevar a su pueblo conforme su plan. ¿Qué había en el medio del pueblo? Estaba Dios, por así decirlo, la presencia de Dios, y ahí estaba el testigo de que Dios obraba, obró y obraría siempre en sus vidas. Eso es lo que estaba en el tabernáculo. Esto era lo importante. Sin embargo, el tabernáculo no llegaba a ser más que una tienda. Muy bonita, muy ornamentada, muy bien construida, tenía incluso partes de oro, pero era una tienda. Y esto lo sabía muy bien David. ¿Qué es lo que dice David? Segunda de Samuel 7:7, aconteció que cuando ya el rey habitaba, 7:1, que cuando el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Es decir, se estaba dando cuenta de que aquello que era lo más preciado para el pueblo, era el lugar donde habitaba Dios y donde se iba a encontrarse con Dios, era una tienda de cortinas. Y él estaba en un lugar lujoso. ¿Cómo es posible?, se preguntaba David. No puede ser. No puede ser que el lugar donde nosotros vamos a encontrarnos con Dios sea una tienda. ¿Qué es lo que pone en su corazón Dios? Construye un templo, un lugar que represente realmente quién soy yo y qué es lo que yo puedo hacer. Lleva y construye un lugar donde todo el pueblo pueda ir y pueda dar culto a Dios y podamos encontrar respuesta. Esto era el templo de Dios. También tenéis en la palabra cantidad de información de cómo era el templo. Tenéis por internet fotografías y representaciones tanto del tabernáculo, del templo, todo lo tenéis. Podéis buscar a través de vuestra curiosidad. Primera de Crónicas 22:19. Viendo que David no iba a poder hacerlo, le va a dejar el legado a Salomón. Era el plan de Dios. Mira, David, tú no vas a poder hacerlo, pero tu hijo sí lo va a hacer, porque tu hijo se ha levantado como un remanente. Tú tienes muchas cosas grabadas, has hecho muchas cosas, déjalo al remanente para que lo haga. Y levanta a Salomón y dice: David, poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Primero pone el corazón y el ánimo en buscar a Dios, y después dice: levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Esto era la obra de su vida. El templo era la vida de los hebreos, del pueblo de Dios, era su vida. El tabernáculo era el día a día y el vivir, pero esto era la vida, era su propósito de vivir. Todo tenía que ver con el templo. Era la esencia de la nación, era la esencia del pueblo, el templo de Dios. Sin embargo, llegamos al tiempo de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El ser humano siempre tiende a corromperse. ¿Cuál es el problema de las personas? Cuando ya se olvidan de lo que es el templo, se olvidan de lo que es el tabernáculo y se centran en otras cosas. Esto lo narra Mateo 21, de 12 al 13. Todos conocemos este tiempo en el que cuando Jesús entra en el templo se da cuenta de que estaba lleno de comercio, cambistas. Era al final un negocio para sacar dinero. Se enfada y se da cuenta de que el templo que tenía que ser para que el pueblo pudiese encontrarse con Dios era un negocio.
No se levantan los remanentes, no se ayuda a las personas, no se acoge al extranjero y se le ayuda a comprender el pacto. No han entendido nada. Y se enfada de tal forma que lo empieza a tirar todo, coge un látigo. ¿Qué es lo que ocurre? No, el ser humano, el pueblo de Dios, estaba distraído. Ya no entendía para qué era el templo, ya no comprendían el valor 100% y lo habían hecho un negocio. ¿Qué es lo que dice Jesús? Mira, el templo lo destruiré y en 3 días lo voy a volver a construir. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios? Mira, el tabernáculo vale muy bien, pasamos al templo, pero vamos a levantar la iglesia. Ahora, ¿cuándo comienza la iglesia? Hay gente que dice en el aposento alto, poco después. Podemos hablar de Marcos 3, que lo hemos leído al principio, que es cuando Jesús llama a sus discípulos. Mira, cada uno que elija lo que quiera, cada uno que elija lo que considere. Pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo relevante? Lo importante y lo relevante que nosotros tenemos que entender y comprender es que, independientemente de cuándo se levanta la iglesia, es el motivo y el para qué. ¿Para qué está la iglesia? La iglesia está para hacer lo que en aquel tiempo no entendían que había que hacer. ¿Hay que levantar a los remanentes? Para eso está la iglesia. Hay que ayudar a las personas a encontrar la sanidad a su vida y a sus problemas. Para eso está la iglesia. Hay que llevar este mensaje a todas las naciones. Para eso está la iglesia. La iglesia no estaba para simplemente hacer un ritual. La iglesia estaba para dar vida. Y esa es la verdadera esencia, independientemente de cuándo se levantó. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos? Que la iglesia somos el conjunto de aquellos que formamos el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que todos somos válidos. Quiere decir que todos somos útiles, que todos somos distintos, pero que todos somos necesarios. Todos, ¿vale? Todos en mayúscula, que entre al oído de todos. Lo que quiere decir Pablo en Romanos es que todos unidos hacemos aquello que está en el corazón de Dios. ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios? Levantar esos 3 atrios. El lugar para que se levanten los remanentes, el lugar para que la gente encuentre sanidad y respuesta a su vida, y el lugar donde nosotros vamos, hacia la multicultura, para que este evangelio pueda llegar a todos los lugares. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia? ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Para qué estamos y para qué nos reunimos y para qué hacemos lo que hacemos? Es la iglesia la encargada de establecer el reino de Dios en la tierra. No una institución, no una persona, somos nosotros, desde el pequeño hasta el grande, desde el más torpe hasta el más capacitado. La iglesia es la que está formada por los que son escogidos. ¿O no? La iglesia es la que está formada por aquellos que son representantes de la obra de Cristo. La iglesia es la que está formada por aquellos que Dios guarda. La iglesia está formada por aquellos que Dios compra con su gracia en la cruz. La iglesia está formada por aquellos que son apóstoles, enviados a predicar. Que apóstoles somos todos. No solamente los más importantes que ahora mismo tú ves en internet y en muchas iglesias y movimientos. Apóstoles somos todos. Y al final, testigos. ¿Sabes dónde nos dice todo esto? Todo esto lo resume Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. Todo esto está resumido ahí. Lo que pasa es que lo dice en otras palabras. Somos linaje escogido, real sacerdocio o sacerdotes del Rey, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, es decir, porque somos testigos de esa luz y de esa obra. La iglesia es esto.
Aquí lo tenemos resumido. La iglesia no es un lugar, esto es un templo. Más pequeñito, más grande, más bonito, menos bonito, más viejo, más nuevo. Pero la iglesia somos nosotros. Así que cuando vosotros estéis en vuestro día a día, pensad, yo soy una iglesia andante. Cuando vosotros estéis en vuestra casa, pensad, esta casa es una iglesia. Porque es el lugar donde hacemos todo esto, se cumple ello. Mi familia es una pequeña iglesia. Solemos decir, además es algo que se dice mucho, nuestra familia es nuestra primera iglesia. Experimentad esta respuesta allá donde estéis. No os distraigáis con cosas, por pequeñitas o grandes que sean. Tened claro quiénes sois y quién os ha enviado. Para terminar, tenemos muchos problemas. Es normal. Y al igual que he hablado al principio, es una realidad que todos nos distraemos por cosas en nuestra vida. En nuestro día a día estamos dispersos y distraídos. Sin embargo, tenemos que superarnos a nosotros mismos. Tenemos que superar nuestras limitaciones, tenemos que superar nuestros prejuicios, tenemos que superar nuestras heridas, tenemos que superarnos a nosotros mismos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando tú te concentres. Si yo durante esta semana, cuando yo sacaba al perro, hubiera estado concentrado en orar y en meditar por el campo, en vez de estar viendo cómo el pájaro me perseguía, que bueno, también os digo, eso eran 2 minutos, luego ya estaba todo el camino donde yo ya hacía lo que tenía que hacer, ¿vale? Es solamente un ejemplo. Pero si yo hubiera estado concentrado desde el principio, no hubiera visto, no hubiera escuchado al pájaro. Pero como yo pongo mi concentración y mi interés ahí, ya no escucho ni veo otra cosa, ya no me interesa. Ahora, cuando yo salía esta mañana por otro campo, ¿qué es lo que pasa? He escuchado otra urraca y he dicho, uy, ¿será la misma? Entonces ya mi mente se va otra vez a eso. Que es una tontería, pero cuando ponemos nuestra concentración en algo, nos obsesionamos, no vemos la respuesta. Cuando nosotros nos concentramos en quiénes somos y en lo que tenemos que hacer, y estamos en esos tiempos de oración y meditación, las circunstancias de nuestra vida cambian. Y yo encuentro respuesta. Vaya, tengo un problema, tengo una dificultad, no voy a concentrarme en el problema y en el agobio de la dificultad, no voy a esforzarme en a ver cómo puedo solucionarlo. Vamos a orar y ver qué es lo que Dios tiene detrás de esta circunstancia. Dios ya lo tiene todo solucionado, no tengo que preocuparme, me ocuparé con la gracia y me ocuparé con la llenura del Espíritu Santo y me ocuparé viendo la realidad de las circunstancias. Tengo que aceptar, trascender y superar los problemas. Acepta lo que te llega, trasciende y supera. Si no somos capaces de aceptar, trascender y superar, nos vamos a quedar obsesionados en el problema y en la circunstancia. Y en el no me gusta, y en el no quiero, y en el me siento mal, y ahora y no entiendo por qué, y qué rollo, y esto y lo otro. Acepta, supera y trasciende. He cambiado el orden, poned el que queráis, no importa. Hebreos 9, 11 y 12 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Qué raro lo explica aquí el escritor de Hebreos. ¿Qué quiere decir? Que el tabernáculo, que era donde estaba el lugar santo y donde el sacerdote, después de haber hecho los sacrificios, entraba y presentaba las ofrendas para Dios, con ese incensario, o como se llame, que subía ese olor grato, que eran como las oraciones y peticiones del pueblo. Toda esa simbología, al final apuntaba a una persona, era a Cristo. Y Cristo solo tuvo que entrar una vez a ese lugar, haciendo su propio sacrificio. Es decir, Cristo, a través de la muerte en la cruz, ya solucionó todo nuestro problema del pasado, presente y futuro. Pagó por los pecados del pasado, presente y futuro,
y me dio la respuesta que yo no podía, ni puedo, ni podré encontrar por mí mismo. Una vez lo hizo, y eso es suficiente. Por eso el tabernáculo ya no es necesario, porque ya tenemos a Cristo. Por eso tenemos que ser iglesia de Cristo, no iglesia alrededor del tabernáculo. Por eso el templo ya no es necesario. Se rasgó el velo que había en el templo porque ya no hay separación entre el hombre y Dios, por cuanto ya Cristo ha unido ese camino. Ya no tenemos que tener miedo e inseguridad por la obra de Satanás, sino porque ya la simiente de la mujer, que es Cristo, aplastó la cabeza de la serpiente en esa cruz, pagando por el pecado y por la culpa de todos. Todo lo que Satanás había hecho desde un principio, ahí se viene abajo, a través de esa cruz. Juan 1,14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya no tenemos un tabernáculo en nuestra casa, ni tampoco en el templo, ni tampoco en Parla. No tenemos. ¿Por qué? Porque ya vino Cristo para morar en medio de nosotros. Porque ya vino Cristo para estar habitando en nuestro corazón, y eso es suficiente para nosotros. ¿Quién es Cristo? Es el tabernáculo, es el templo en mi vida, haciendo la obra una por todas. Ya no lleno de utensilios, lleno de cachivaches que teníamos que hacer con nuestras obras a través del sacrificio. No, ¿qué es lo que tiene Jesucristo? Gracia y verdad. Y punto. No hace falta nada más. Gracia y verdad. Si no se entendía la obra de Cristo en aquel tiempo, no servía el sacrificio. Si no se entendía Génesis 3:15, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, ¿para qué iban a hacer sacrificios? No tenía sentido. Si nosotros no entendemos la obra de Cristo, no tiene sentido que vengamos al culto y que demos la obra de Dios. No tiene sentido venir si yo no entiendo la obra de Cristo. De igual forma, cuando yo entiendo la obra de Cristo, tiene todo el sentido del mundo venir y celebrarlo, festejarlo y poder darle las gracias a Dios. Os bendigo en el nombre de Cristo para que podáis levantar en vuestra vida ese tabernáculo, ese lugar reservado para Dios. Que sea un lugar grande, sea un lugar bonito, que sea un lugar útil para vosotros. Levantad en vuestra vida ese lugar donde Dios pueda obrar y pueda trabajar en vosotros. Daros cuenta, el Señor no tiene que estar en una tienda. Dale ese lugar principal de vuestra vida, que es donde Él se merece estar. Y cuando yo le rinda ese corazón y yo le rinda ese lugar, Dios podrá trabajar en mí. Si yo le sigo dejando fuera, a lo lejos, en una tienda en el desierto, no voy a poder. Ponle en el centro de tu vida. Ponle en el centro de tu vida. Y os bendigo en el nombre de Cristo para que en toda circunstancia, problema y situación en vuestra vida, podáis ver que Cristo ya lo hizo todo en la cruz, ya está todo solucionado y ahora Emmanuel es tu respuesta. Ya Dios está con vosotros. ¿Qué más queréis? ¿Qué más necesitáis? Nada, ¿verdad? Porque en Cristo lo tenemos todo. Y todo lo podemos en Cristo. Amén. Señor y Padre, que estás con nosotros en todo tiempo y en todo momento, quiero darte las gracias. Porque la Iglesia Aposento Alto viene a disfrutar y viene a dar este culto y este festival en el cual te damos acción de gracias, en el cual celebramos que hace más de 2000 años ya tenemos, nos diste la respuesta, esa respuesta que era ese secreto oculto desde tiempos eternos, ese Génesis 3:15 que Cristo vino a cumplir en esta tierra y por lo tanto ahora nosotros somos libres en Él. Te queremos dar las gracias porque no tenemos que ir a un lugar, no tenemos que hacer un acto en particular, simplemente tenemos que disfrutar de Emmanuel, Dios con nosotros.
Gracias porque no hay más respuesta en el mundo que aquella, y esa ya la tenemos. Que podamos aceptar, trascender y superar las circunstancias, que podamos concentrarnos nuestro día a día en lo que realmente es relevante, que es en nuestra vida espiritual, para que podamos hacer esas obras que tú nos has llamado a hacer, que es ser testigos, de pasar de tinieblas a esa luz admirable. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.